bienvenidos a No Se Diga Más. Estamos con ustedes ya a través de Rumba 98.5. Karina Alarcón les saluda. ¿Y tú, Alex? Hola Karina, hola, buenas noches. ¿Y esa energía tan baja? ¿Qué pasó? Hola, buenas noches, bienvenidos a No Se Diga Más a través de Rumba 98.5. Felices de estar con todos ustedes en la conducción del programa Alex Barrios y Karina Alarcón, quien ya saludó antes de mí. Paul Rosario en los controles, Ismael Báez en las redes sociales, Mercedes Wallis en la producción del programa. Les recordamos que nuestro número telefónico es el 809-682-9850. Si quieres llamar desde la línea internacional, pueden hacerlo a través del 1833-380-0062 y a través de nuestras redes sociales. Así es, nuestras redes sociales, Instagram, No Se Diga Más Radio, que ya estamos en vivo con ustedes, y nuestro Twitter, No Se Diga Más RD. Un día para la historia, un día en el que despertamos con una trágica noticia de lo acontecido en el vecino país de Haití, con la muerte, el asesinato del presidente Jovenel Moïse en este vecino país de Haití. Estaremos ampliando los detalles de estas y otras informaciones aquí en No Se Diga Más. Conmoción total. Sí, así es. Antes de entrar en materia, ¿verdad? En esa materia, porque definitivamente es la noticia del día, igual vamos a contarles a nuestros oyentes que tenemos hoy como invitada especial a la vocera y directora de comunicaciones de la Policía Nacional, la teniente coronel Ana Jiménez Cruzeta, con quien vamos a conversar en la segunda parte del programa. Se va a conectar con nosotros vía Zoom y podremos hacerle, recuerden amigos, si tienen cualquier pregunta o comentario para ella, pueden hacerlo a través de las distintas vías de comunicación con nosotros. Previo a eso, bueno, Karina, la noticia, o sea, como dices tú, un día histórico. La verdad es que uno en Haití, uno pareciera que uno no se puede cansar de decir, wow, todo lo negativo pasa allá. Pero un hecho absolutamente lamentable, absolutamente reprochable, algo que no debería pasar absolutamente en ningún país. Un magnicidio que bueno, que puedes tener muchísimos problemas políticos, puedes tener todas las crisis internas que pueda haber, pero nunca está justificado algo como eso. Así es. Salvo, bueno, ha habido ocasiones en las que uno podrá recordar el año 61, cuando el caso de Trujillo, que definitivamente para la República Dominicana significó más bien un alivio después de toda la barbarie que representó el dictador Trujillo para este país. En este caso, condiciones absolutamente distintas. Totalmente. Un presidente que muchos dicen, incluso internamente muchos dicen que ya estaba como fuera de su mandato, de su mandato constitucional, y que había estado tratando de llevar hacia más adelante las elecciones para salir del poder, pero independientemente de eso, seguía siendo el presidente del país, ¿no? Así es. ¿Cuántas veces nos preguntamos aquí mismo en cabina que hasta dónde llegaría la situación de Haití, que estaba fuera de control, y mira aquí el resultado? Ya esto no da para más. La comunidad internacional eventualmente tendrá que pronunciarse también. De hecho, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene reunión este jueves para tratar el tema de la situación de Haití. Y mientras tanto, aquí están los resultados de este desorden en este vecino país de Haití. Así es. Siempre es difícil opinar desde afuera, ¿verdad?, de los países cuando ocurren situaciones de este tipo. Y por eso siempre es importante contar con gente que conozca en profundidad, en este caso, a Haití, y por eso hemos invitado una vez más a el señor Edwin Parrison, ex embajador dominicano, ex embajador haitiano en la República Dominicana, y con quien solemos conversar todos los temas que tienen que ver con el vecino país. Don Edwin, muy buenas noches, gracias por atender nuestra invitación. Sabemos que está un poco complicado de tiempo, pero una vez más gracias por atender la llamada de No Se Diga Más. Con mucho gusto, a pesar de que estamos en un día penoso, doloroso para Haití. Así es, un hecho absolutamente reprochable, que bueno, que habrá que investigar en profundidad, toda una crisis previa, que con esto no tengo ninguna duda de que se va a acrecentar. En todo caso, hemos estado durante todo el día de hoy, durante la madrugada, esto ocurrió aproximadamente a la 1 de la madrugada, y durante todo el día las noticias han ido y venido. Pero nos gustaría ya para esta hora, don Edwin, qué informaciones, qué elementos nuevos está manejando usted en este momento. No,
lamentablemente hasta ahora, fuera de lo que el gobierno, el ejecutivo haitiano, que está encabezado por el momento por el primer ministro que era saliente, Claude Joseph, no hay nuevos elementos. Se ha dicho que en Miraguán algunas personas salieron en las calles como a festejar. En Puerto Príncipe hubo unos cuantos saqueos hasta que el gobierno decretara el estado de sitio, pero no hay una información relevante con relación al crimen mismo. Hasta ahora es una confusión total sobre quiénes podrían ser los autores intelectuales, quiénes prepararon el plan, quienes también apoyaron a nivel logístico. No se sabe tampoco la situación de los hijos de la pareja presidencial. Tampoco hasta ahora no hay un mejor entendimiento del por qué los agentes de seguridad del difunto presidente Moïse no han reaccionado, aunque desde Washington el embajador de Haití allá, Edmond Boschit, haya dicho que los que actuaron llegaron y presentaron su carnet de la DEA, pero tampoco es un elemento que pudiera, hacer que los agentes de seguridad del presidente permitieran la entrada, porque cualquiera puede falsificar un documento del organismo que sea a nivel mundial. Y pues si esto es real, pero es una falta grave de profesionalismo, un agente de seguridad de un jefe de Estado está para proteger su vida hasta el último minuto. Sí. Está para, hasta ofrendar su vida misma por proteger a la persona que está protegiendo. Por eso no entendemos por qué una veintena de agentes de seguridad que tenían que estar en la casa, alrededor de la casa, no han reaccionado y solamente ha sido Jovenel Moïse y su esposa que han sido impactados por estos disparos. Doctor, un poco más. Hay muchos elementos oscuros en la versión hasta ahora ofrecida por las autoridades haitianas. Sí. Y todavía no tenemos un equilibrio en la información. No hay otra fuente de información que nos pueda permitir hacer un análisis más objetivo. Don Edwin, más temprano hubo confusión sobre el primer ministro, ya que el pasado lunes fue designado Ariel Henry por el presidente Jovenel Moïse. Sin embargo, quien está asumiendo la posición ahora es Claude Joseph, o sea, quien está en el cargo ante esta situación. O sea, ¿a qué se debe esto? Bueno, se debe al hecho de que a nivel, protocolar y hasta a nivel administrativo no se concretizó la instalación formal del primer ministro recién designado por el difunto presidente Moïse. Efectivamente, se publicó el decreto de nombramiento en el periódico oficial que se llama Le Moniteur en Haití, pero él todavía no había terminado de montar su gabinete y por eso no se dio la instalación. Entonces, en el caso de Claude Joseph, que era primer ministro interino, ya estaba instalado, entonces de manera natural continuó haciendo la función por la cual había sido instalado. No sabemos si el primer ministro Ariel Henry participó esta mañana en el Consejo de Ministros, no se pudo precisar, pero tampoco no apareció en público con el primer ministro Claude Joseph, por lo cual entendemos que quizás ya lo hayan excluido o él mismo haya decidido retirarse un poco. Esta información debemos confirmarlo más adelante. Don Edwin, hace algunos meses recordamos que el presidente hoy fallecido, Jovenel Moïse,
había hecho una denuncia en cuanto a supuestas amenazas por parte de representantes del sector eléctrico y del sector privado. ¿Hay algún elemento que le dé fuerza a una posible hipótesis que se dirija hacia eso? No hay ningún elemento, y no podemos olvidar que también Jovenel Moïse denunció el 6 de febrero un complot para asesinarlo, pero arrestaron a un juez de la Corte de Casación, arrestaron a 20 personas más, pero cuando uno mira las personas que fueron arrestadas, pues son personas de 70 años, mujeres ya de cierta edad, hombres gordos y bueno, que no pueden formar parte de un comando de ataque hacia un presidente. Entonces, esa historia se cayó en la justicia, que tuvo que liberar en una primera fase al juez y en una segunda fase liberaron a todos los demás, porque entendieron que la acusación que había hecho la presidencia no se sostenía. Por eso tenemos que tomar con mucho cuidado informaciones que vienen desde el Ejecutivo, porque muchas veces no pueden, digamos, probar esas informaciones. Don Edwin, ¿cómo está la situación en Haití actualmente? ¿Hay manifestaciones? ¿Reina la calma? ¿Qué está pasando allá? No, está totalmente en calma. Ha sido un día chocante, así que los mismos actores políticos han sido bastante prudentes. Muchas emisoras han decidido, bueno, por una razón obvia, es que los periodistas no pudieron llegar hasta sus medios de trabajo por el mismo estado de sitio. Entonces las emisoras optaron por difundir música clásica y no ha habido movilización popular en la capital. Se ha mencionado 2 o 3 saqueos de supermercados, pero son casos totalmente aislados que no forman parte de una turbulencia de gran envergadura. Don Edwin, con todo pesar y respeto, debo decir que siempre que hablamos de Haití, respeto porque es su país, siempre que hablamos de Haití durante muchos años, siempre hay un tema negativo alrededor, siempre se habla de una gran crisis interna que en oportunidades se acrecenta por un factor, en otras se acrecenta por otro. En todo caso, siempre hay una gran crisis en Haití. ¿Será que este caso, este suceso de la madrugada, podría dar paso a una posible solución definitiva? ¿Tiene en mente algo que pueda hacer esa solución? Un acompañamiento internacional, o sea, ¿cuáles podrían ser las opciones para que Haití salga de los problemas eternos en los que se encuentra desde hace muchísimos años? Usted bien lo dijo, un acompañamiento internacional que no debe ser visto de la misma manera que una intervención internacional, sino un acompañamiento que puede ser técnico, un acompañamiento que puede ser logístico, que puede ser financiero, pero que permiten al pueblo haitiano, a través de su liderato, a manejar la crisis con el acompañamiento necesario para que podamos salir con lo menos nivel de violencia posible, que es una preocupación. Es una preocupación por el hecho de que las pandillas armadas, hay entre ellas que son allegadas al Ejecutivo o al régimen PHTK, mientras que hay otras que son hostiles al régimen PHTK. Y esas pandillas, en las últimas o los últimos 4 meses, han entrado en una confrontación que ya llamamos en Haití la guerra de las pandillas, porque esa confrontación ha provocado el desplazamiento de más de 20,000 personas desde sus hogares hacia centros de refugios, lo cual es una situación sin precedente. Hemos tenido golpe de Estado, hemos tenido
digamos, situaciones políticas muy complicadas, pero nunca habíamos tenido enfrentamientos entre bandas armadas que hayan provocado un número tan elevado de desplazados. Desde ese momento, pues la comunidad internacional debió haber visto que esa crisis se agrava, y se agrava en parte, lo digo, y también con respeto al difunto Moïse, en parte por el hecho de que algunos miembros del gabinete privado de Moïse lo llevaron a aferrarse al poder. Sí. Ya desde el 7 de febrero pasado, de acuerdo a la constitución vigente en Haití, el mandato de Moïse terminó. Sí. Y él utilizó el mismo artículo que define el fin de su mandato, lo utilizó en contra de senadores y diputados para decirles que su mandato se acabó. Pero cuando ya se trata de él mismo, pues ha querido mantenerse en el poder a pesar de un repudio que cada día era mucho más amplio, y el pueblo seguía manifestándose en la manera que se podría, porque las bandas armadas que apoyan al régimen muchas veces intervenían en las manifestaciones populares, y hay varios muertos. Los grupos de derechos humanos hablan de más de 158 personas muertos. Hemos tenido la semana pasada el doble asesinato de ese periodista Diego Charles de Radio Visión 2000, y también de esa militante política que lamentablemente murió de 7 balazos. Sí, don Edwin. Es una espiral de violencia que no se había parado y que lamentablemente llegó a ese nivel tan alto en la dirección del Estado. Definitivamente muy lamentable. Don Edwin, no quiero dejar de preguntarle si tiene alguna actualización sobre el estado de salud de la primera dama. Ya se trasladó hacia Miami, lo cual quiere decir que su situación es de cuidado intensivo hasta ahora, pero no hay muchos detalles. Bien. Bueno, don Edwin, muy agradecidos por atender nuestra llamada. Si no le molesta, vamos a estar en permanente contacto con usted, porque estamos seguros de que esta información va a seguir ampliándose a lo largo de la semana. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Ha sido el señor Edwin Parison, ex embajador de Haití en la República Dominicana, en No Se Diga Más.